Año 1875. Estás parado en medio de una calle polvorienta en Fort Smith, Arkansas. El aire es tan espeso por el calor y el olor a sudor de caballo que casi puedes masticarlo. A tu alrededor, el paisaje es el mismo que has visto 1000 veces en las películas. Salones con puertas batientes, gritos de arrieros, el tintineo rítmico de las espuelas contra la madera. Cierras los ojos y tratas de imaginar al héroe de esta época. ¿A quién ves? Probablemente a alguien como Clint Eastwood o John Wayne. Un tipo blanco, rudo, con la mirada de acero bajo un sombrero de ala ancha. Pero ahora abre los ojos. Mira de verdad. Observa a uno de cada 4 vaqueros que cruzan la ciudad. Mira a los agentes de la ley más implacables y a los forajidos más escurridizos. ¿Lo ves? Aproximadamente el 25% de todas las leyendas del lejano oeste eran afroamericanos. Y no eran solo ayudantes o mozos de cuadra. Eran los hombres a los que los bandidos más peligrosos temían encontrar en un callejón oscuro. Hollywood pasó décadas alimentando una historia blanqueada, borrando a estos hombres de la memoria colectiva como si usaran un borrador mágico. Estamos aquí para traerlos de vuelta. Vamos a desenterrar 19 nombres que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la frontera. Y vamos a empezar con el hombre que inspiró a uno de los héroes más grandes de la cultura pop, aunque su verdadero nombre solo se pronunciaba con respeto y terror. Leyenda número 1. Bass Reeves, la sombra de la justicia. Seguro que conoces al llanero solitario, el tipo de la máscara, montado en un caballo blanco, disparando balas de plata. Una fantasía muy bonita. Ahora, olvídala. El auténtico llanero solitario no necesitaba máscara, no tenía nada que ocultar. Se llamaba Bass Reeves. Imagina a un hombre de 1,90 m de altura. En el siglo XIX, eso era ser un gigante. Hombros anchos, un bigote imponente que imponía respeto a leguas y 2 pesados revólveres Colt calibre 40 en la cintura, colocados con las culatas hacia adelante para un desenfunde rápido que dejaría en ridículo a cualquier actor de cine. Montaba un enorme caballo gris y siempre iba acompañado por un perro de caza pelirrojo. Reeves nació en la esclavitud en Arkansas, propiedad de un hombre llamado William Reeves. Cuando estalló la guerra civil, su amo lo llevó al frente. Y aquí es donde la historia se vuelve digna de una película de Tarantino. Una noche, durante una partida de cartas, estalló una disputa entre el esclavo y el amo. Bass simplemente lo noqueó, de un solo puñetazo. En aquella época, eso era una sentencia de muerte automática. Reeves tuvo que huir al territorio indio, las tierras que hoy conocemos como Oklahoma. Allí vivió años refugiado entre las tribus Seminola y Creek. Aprendió sus lenguas, sus técnicas de rastreo y su filosofía de supervivencia en la naturaleza más salvaje. Aprendió a disparar con tal precisión que podía sacarte una moneda de entre los dedos a 50 pasos. Cuando la guerra terminó y la esclavitud fue abolida, Bass salió de los bosques. En 1875, el juez Isaac Parker, conocido como el juez de la horca, buscaba 200 mariscales para imponer el orden en la región más peligrosa del país. Preguntó, ¿quién conoce las tierras indias como la palma de su mano y no le teme a la muerte? La respuesta fue unánime, Bass Reeves. Economía y supervivencia, el precio de la sangre. Para que entiendas lo que se jugaba, a un mariscal no se le pagaba un sueldo fijo con beneficios sociales. Era un trabajo a destajo. Bass recibía unos $2 por cada arresto y una compensación por las millas recorridas. Para que te hagas una idea, $1 de 1880 equivale a unos 30 o 35 dólares actuales. Básicamente, por lo que hoy te cuesta un menú en un restaurante rápido, Bass arriesgaba el pellejo persiguiendo asesinos. Un solo viaje de captura podía reportarle unos $1,000 o $1,500 de hoy, pero solo si regresaba vivo. Y Bass siempre regresaba. Durante su carrera arrestó a más de 3,000 criminales. Detente un segundo y piensa en esa cifra. 3,000 personas que no querían ir a la cárcel. Solo mató a 14 en defensa propia. Prefería la astucia al plomo. Una vez tenía la misión de capturar a 2 hermanos forajidos muy peligrosos. Sabía que se escondían en la casa de su madre. ¿Qué habría hecho un héroe de película? Entrar pegando tiros. Bass hizo algo distinto. Disparó 3 veces a su propio sombrero para que pareciera que había tenido un enfrentamiento. Se puso ropa vieja y rota, escondió su placa y sus esposas y llegó a la casa fingiendo ser un fugitivo perseguido por una patrulla. La madre de los bandidos, compadecida, lo dejó entrar y le dio de comer. Esa noche, cuando los hermanos bajaron la guardia y se quedaron dormidos, Bass simplemente les puso las esposas sin disparar una sola vez. A la mañana siguiente los llevó caminando durante 30 millas, mientras ellos lo maldecían por su capacidad de actuación. Tragedia y el código de honor más duro del oeste.
Pero la parte más brutal de su historia no es la de los bandidos, sino su código ético. ¿Hasta dónde llegarías tú por la ley? En 1902 ocurrió algo que selló su leyenda para siempre. Llegó una orden de arresto por asesinato. El sospechoso había matado a su esposa en un ataque de celos. Los demás mariscales se negaron a tomar el caso. ¿Por qué? Porque el sospechoso era Benny Reeves, el propio hijo de Buzz. Buzz no parpadeó. Tomó la orden, buscó a su hijo, lo arrestó y lo entregó personalmente al tribunal. Benny fue condenado a cadena perpetua. ¿Puedes imaginar el acero que hay que tener en las venas para hacer eso? Esto no es Hollywood, es la realidad de un hombre para quien la ley era la única forma de demostrar que era un hombre libre en un mundo que todavía lo miraba como a un esclavo. El mito de las balas de plata y el blanqueamiento. Y por cierto, lo de las monedas. Reeves solía regalar dólares de plata a los habitantes de los pueblos por los que pasaba, para que lo recordaran y le informaran si veían a algún criminal. $1 de plata entonces era una fortuna para un granjero pobre. Era su tarjeta de visita. Cuando el escritor Franz Stryker creó al Llanero Solitario en 1933, copió casi punto por punto la biografía de Reeves. El territorio indio, el caballo gris, el ayudante nativo americano, las monedas de plata, que se convirtieron en balas, y el hecho de que muchos criminales nunca veían la cara de Reeves porque era un maestro del disfraz. Pero había un detalle que en los años 30 no se podía mostrar en la radio o el cine: el color de su piel. Así fue como Buzz Reeves se convirtió en un hombre blanco con máscara. Leyenda número 2. Bill Pickett, el hombre que mordía a los toros. Si Buzz Reeves era el rey de la ley, el siguiente protagonista era el rey del espectáculo. Si alguna vez has visto a un vaquero saltar de un caballo sobre un toro y derribarlo agarrándolo por los cuernos, debes saber que eso lo inventó un afroamericano de Texas llamado Bill Pickett. Bill nació en 1870, uno de 13 hermanos. En sus venas corría sangre africana y cherokee. No solo trabajaba con el ganado, observaba la naturaleza de forma casi obsesiva. ¿Has visto alguna vez cómo los perros pastores, los bulldogs, doman a las vacas? Les muerden el labio superior. Las vacas entran en un estado de shock por el dolor y se quedan paralizadas. Bill pensó, si un perro puede hacerlo, yo también. Inventó la técnica del bulldogging. Imagina la escena, década de 1880, una multitud en una feria. Sale un toro furioso de media tonelada. Pickett galopa a su lado, salta sobre el cuello del animal, lo agarra de los cuernos y entonces, atención, se inclina y le clava los dientes en el labio superior al toro. El animal, confundido y dominado, cae de espaldas mientras Bill levanta los brazos en señal de victoria. Era algo tan salvaje y espectacular que se convirtió en una estrella mundial. Viajó por todo el mundo, desde México hasta Londres. Pero aquí está la ironía. Debido a las leyes raciales, a menudo se le prohibía participar en las competiciones oficiales para blancos. ¿Qué hacía Pickett? Se registraba como indio. Tenía que mentir sobre su origen para que le permitieran el derecho de derribar a un toro frente al público. Comparación de precios. El entretenimiento en el salvaje oeste. En aquellos tiempos, una entrada para ver el espectáculo de Pickett costaba unos 25 centavos. En dinero de hoy, esos son unos $8, casi el precio de una suscripción mensual a cualquier plataforma, pero por ese dinero veías a un hombre luchar literalmente por su vida contra un monstruo. Bill era tan increíble que en 1905 se unió al famoso espectáculo Wild West 101, actuando junto a leyendas como Buffalo Bill. Su muerte fue tan dura como su vida. A los 61 años, una edad avanzadísima para la época, seguía trabajando en el rancho. Un caballo lo golpeó con un casco en la cabeza. Pickett murió días después, dejando tras de sí un deporte que hoy mueve millones de dólares. Pero, ¿cuántos fans actuales del rodeo saben que su deporte favorito empezó con un tipo que mordía los labios de los toros porque era la única forma de que lo tomaran en serio? Pero no creas que los afroamericanos en el oeste solo eran agentes de la ley o estrellas de circo. También hubo quienes se pusieron al otro lado de la balanza. Aquellos que asaltaban diligencias, vaciaban los bolsillos de los ricos y se batían en duelo al mediodía. Y la siguiente historia trata sobre una mujer que podía beber más que cualquier vaquero, fumaba cigarros puros y manejaba una diligencia de tal forma que el polvo tapaba el sol. Se le temía más que al mismo diablo, y fue la primera mujer en la historia de Estados Unidos en trabajar para el servicio postal. La llamaban Stagecoach Mary, Mary la de la diligencia. ¿Quieres saber cómo una ex esclava de 100 kilos de peso se convirtió en una pesadilla de los bandidos? Entonces prepárate, porque esto se va a poner mucho más salvaje. Imagina que acabas de ganar tu libertad tras años de cadenas. Tienes 30 o 40 años, no tienes tierras, no tienes dinero, y el único mundo que conoces es el de la servidumbre. ¿A dónde vas?
Para miles de afroamericanos después de la Guerra Civil, la respuesta fue una sola: el oeste. Allí, a la frontera no le importaba quién había sido tu abuelo. Le importaba si podías domar a un caballo salvaje, si podías disparar antes que el otro o si podías resistir semanas de hambre y polvo. Pero la libertad no era gratis. En 1880, un caballo decente costaba unos $50, unos $1,600 de hoy. Una silla de montar, otros $15. Para un hombre negro que ganaba apenas $25 al mes arreando ganado, empezar de cero era una montaña casi imposible de escalar. Pero algunos no solo escalaron esa montaña, la pisotearon. Leyenda número 3. Stagecoach Mary, la mujer más dura de Montana. Si crees que los tipos de los salones eran peligrosos, es porque no te has cruzado con Mary Fields. Imagínatela, una mujer de 60 años, 1,80 m de altura y 100 kilos de puro músculo y mala leche. Lleva un sombrero de hombre, fuma cigarros negros que ella misma lía y bajo su delantal siempre esconde un revólver Smith y Wesson del calibre 38. Mary nació en la esclavitud en Tennessee, pero cuando llegó la libertad no buscó una vida tranquila. Terminó en Cascade, Montana, trabajando para un convento de monjas. Sí, has oído bien, una de las mujeres más violentas y bebedoras del oeste trabajaba para las Ursulinas. ¿Por qué? Porque era la única capaz de defender los suministros del convento contra los lobos y los bandidos. Una vez, un trabajador del convento se atrevió a decirle que una mujer negra no debería ganar lo mismo que un hombre. Mary no discutió. Le pegó un tiro en el abdomen allí mismo. La expulsaron del convento, pero en lugar de hundirse, Mary se convirtió en una leyenda de la logística. En 1895 se abrió una ruta de correo en Montana, un terreno tan brutal que nadie quería el trabajo. Mary se presentó. La prueba era simple, ver quién enganchaba un equipo de 6 caballos más rápido. Mary los destrozó a todos. A los 63 años, se convirtió en la segunda mujer en la historia de Estados Unidos en trabajar para el servicio postal. La llamaban Stagecoach Mary, Mary la de la diligencia, porque nada, ni las tormentas de nieve de 2 metros, ni los asaltantes de caminos, impedían que entregara el correo. Si la nieve era demasiado profunda para los caballos, Mary se ponía las raquetas de nieve, se cargaba la saca al hombro y caminaba kilómetros por el bosque helado. El precio de la rudeza, la vida en el bar. Mary tenía un privilegio que casi ningún otro afroamericano, y ninguna mujer, tenía. El alcalde de Cascade le dio un permiso especial para beber en el bar con los hombres. En aquella época, un trago de ese Rotgut, el whisky barato hecho con alcohol y queroseno que mencionamos antes, costaba 10 centavos. Mary podía tumbar a 3 vaqueros en una pelea y luego beberse $1 entero en disparos de whisky sin parpadear. De hecho, era famosa por no cobrarle a quien no podía pagar, pero si intentabas engañarla, lo último que verías sería su puño de hierro volando hacia tu nariz. Murió a los 82 años y todo el pueblo cerró sus negocios para ir a su funeral. Fue la mujer que demostró que, en el oeste, el género y la raza se borraban ante el calibre de un arma y la puntualidad de una entrega. Leyenda número 4. Nat Love, el verdadero Deadwood Dick. Mientras Mary dominaba Montana, en las llanuras de Dakota, surgía otro nombre que hacía temblar a los novatos: Nat Love. Si Bass Reeves era la ley, Nat Love era la personificación del espíritu del vaquero. A los 15 años, Nat dejó su casa con 10 centavos en el bolsillo. Consiguió trabajo como vaquero en Kansas por $30 al mes. Para que te hagas una idea, con esos $30 podías comprarte 300 comidas en un puesto barato o unas 600 jarras de cerveza. Nat ahorró cada centavo para comprarse el mejor equipo. Se convirtió en un experto con el lazo y en un jinete que podía montar cualquier cosa que tuviera 4 patas y malas pulgas. Pero su gran momento llegó en 1876, en Deadwood, Dakota del Sur. Era el 4 de julio, el centenario de la nación. Se organizó un concurso de destreza vaquera con un premio de $200 en efectivo, unos $6,000 de hoy. Nat Love se enfrentó a los mejores jinetes blancos del país. Tenían que lazar, marcar y montar a 6 caballos salvajes en el menor tiempo posible. Nat lo hizo en 9 minutos. El segundo puesto tardó casi el doble. Ese día, la multitud, asombrada, le dio el apodo que llevaría con orgullo: Deadwood Dick, realidad versus ficción, el autor de su propia historia. A diferencia de muchos otros, Nat Love sabía leer y escribir. En 1907 publicó su autobiografía, algo inaudito para un antiguo esclavo. En ella contaba cómo sobrevivió a tormentas de granizo que mataban al ganado, cómo fue capturado por los indios Pima, quienes, según él, lo respetaron tanto por su valor que quisieron casarlo con la hija del jefe, y cómo se batió en duelo en docenas de salones. Hollywood tomó el nombre de Deadwood Dick para una serie de novelas baratas y películas,
Pero, de nuevo, cambiaron al protagonista negro por uno blanco. La ironía es que el verdadero Nat Love terminó su vida trabajando como portero en los trenes Pullman cuando el viejo oeste empezó a morir bajo el peso de las vías del ferrocarril. El hombre que había ganado $200 dominando caballos salvajes terminó aceptando propinas de 5 centavos de pasajeros que no tenían ni idea de que el hombre que cargaba sus maletas era el jinete más rápido que Dakota jamás había visto. Economía de la supervivencia, el costo de ser un vaquero negro. Aquí es donde la historia se pone cruda. Aunque el 25% de los vaqueros eran negros, su vida económica era una lucha constante. Un par de botas de buena calidad costaba entre $5 y $10. Si eras un vaquero negro, a menudo te vendían las de segunda mano, esas que mencionamos que costaban 25 centavos, porque muchos dueños de tiendas se negaban a venderte equipo nuevo. El racismo en el oeste no siempre era una horca, a veces era el precio de las cosas. En un hotel de Dodge City, una cama en una habitación compartida costaba 50 centavos para un viajero blanco. A un hombre negro a menudo se le cobraba lo mismo, pero se le obligaba a dormir en el establo con los caballos. $1 en el bolsillo de Bass Reeves compraba justicia, pero en el bolsillo de un vaquero anónimo a veces ni siquiera compraba el derecho a dormir bajo un techo. Por eso, muchos preferían la vida en el camino, durmiendo sobre su montura, donde la única ley que importaba era la del frío y la de su propio revólver. Leyenda número 5. James Beckwourth, el jefe de montaña. Y hablando de vivir bajo las estrellas, no podemos olvidar a los hombres de montaña. Antes de que hubiera ciudades, antes de que hubiera salones, estaban ellos. Y el más grande fue James Beckwourth. Hijo de una esclava y un aristócrata blanco, James no encajaba en ninguna parte, así que decidió que el mundo entero sería su casa. Fue explorador, trampero y el único afroamericano en convertirse en jefe de la nación indígena de los Crow. Beckwourth no solo sobrevivió al oeste, él lo cartografió. Descubrió el paso de Beckwourth en Sierra Nevada, una ruta que miles de colonos usarían durante la fiebre del oro de California. Pero no te equivoques, el viaje no era un paseo en carruaje. El billete de barco por el río Mississippi costaba unos $5, unos $160 de hoy, una fortuna para alguien que apenas sobrevivía. Muchos no tenían ese dinero y caminaron cientos de millas descalzos, durmiendo a la intemperie. Su único combustible, la idea de que, al final del camino, $1 finalmente compraría respeto. Leyenda número 6. Benjamin Pap Singleton, el Moisés de los Exodusters. Todo gran movimiento necesita un líder, y el de los Exodusters era un hombre que se hacía llamar el Moisés Negro. Benjamin Singleton era un ex esclavo de 70 años que entendió algo fundamental. La libertad política no vale nada sin independencia económica. Singleton se convirtió en un promotor inmobiliario de la frontera. Imprimía panfletos que distribuía por todo el sur. En estos panfletos, el dólar era el protagonista. Singleton convencía a las familias de ahorrar cada centavo para comprar tierras en Kansas a $1.25 el acre. Hoy en día eso suena a chiste, pero en 1880, ahorrar $10 para comprar un pequeño terreno de 8 acres significaba dejar de comer carne durante meses. Singleton fundó colonias donde la gente vivía inicialmente en dugouts, literalmente agujeros excavados en la tierra, porque no tenían madera para construir casas. Imagina pasar tu primer invierno en Kansas metido en un hoyo en el suelo, protegiendo tus últimos $2 como si fueran tu vida, mientras la nieve cubre la entrada. Eso es el sueño americano del que Hollywood nunca te habló. Nicodemus, la ciudad que desafió al destino. De todas estas colonias, la más famosa fue Nicodemus. Llegar a Nicodemus en 1877 era un shock de realidad. Los colonos llegaban esperando una ciudad y encontraban solo hierba alta y viento. Pero para 1880, Nicodemus era un milagro. Tenía hoteles, tiendas generales y 3 periódicos. Aquí va un dato económico que te volará la cabeza. En Nicodemus, una comida caliente en el hotel local costaba 25 centavos. Con un solo dólar, una familia de 4 podía sentarse a la mesa y comer como seres humanos libres por primera vez en su vida. No había mesas para negros, al fondo. El dueño del hotel era afroamericano. El cocinero era afroamericano y el dinero circulaba dentro de la misma comunidad fortaleciéndola. $1 gastado en Nicodemus valía el doble porque construía una nación dentro de otra nación. Leyenda número 7. George Glenn, el vaquero que cumplió su palabra. Mientras las familias intentaban cultivar la tierra, los hombres solteros seguían en las rutas ganaderas. Y aquí es donde el código del vaquero se vuelve real. George Glenn era un vaquero negro que trabajaba para un ganadero blanco llamado Robert Johnson. En 1870, emprendieron un viaje de 1000 millas arreando ganado desde Texas hasta Abilene, Kansas. Durante el camino, Johnson enfermó gravemente.
Antes de morir, le pidió a George una última cosa. No dejes mi cuerpo en una tumba anónima en el camino. Llévame a casa, a Texas. En aquella época, un entierro básico en el camino costaba unos $5, pero George decidió gastar mucho más. Compró un barril de madera gigante y 100 kilos de sal. Para que entiendas el esfuerzo, un barril de sal costaba cerca de $2, unos $70 hoy. George colocó el cuerpo de su jefe en sal para preservarlo, lo subió a un carro y mientras los demás vaqueros se iban de fiesta al llegar a Kansas, él emprendió el camino de regreso solo. 1500 millas con un cadáver en un barril de sal. Tardó meses. Cuando finalmente llegó a la casa de la familia de Johnson en Texas, entregó el cuerpo y el dinero que sobraba del ganado. No pidió una recompensa. Para George Glenn, su palabra valía más que todos los dólares del Banco de Austin. Murió años después, y en un gesto casi inaudito para la época, fue enterrado en el cementerio familiar de los Johnson, junto al hombre al que trajo de vuelta del olvido. Leyenda número 8. Buzz Eichhardt, el hombre detrás de Lonesome Dove. Si eres fan de los westerns, habrás visto o leído Lonesome Dove, Paloma Solitaria. El personaje de Joshua Dietz, el rastreador negro que es el alma del grupo, está basado directamente en una persona real, Buzz Eichhardt. Buzz trabajaba para Charles Goodnight, el rey del ganado de Texas. Goodnight era un hombre duro, de los que no regalaban un cumplido ni por $1.000.000. Pero de Buzz decía que confiaba en él más que en cualquier otro hombre vivo. Buzz era el encargado de llevar la caja fuerte del grupo durante las expediciones. En un carro rudimentario, Buzz custodiaba a veces hasta $50.000 en efectivo de las ventas de ganado. Esos son más de $1,5 millones actuales. Piénsalo bien, un hombre negro, en un territorio sin ley, armado solo con su rifle y su lealtad, protegiendo una fortuna que pertenecía a un hombre blanco. Buzz podría haber desaparecido en la frontera y vivir como un rey en México, pero nunca faltó un solo centavo. Cuando Buzz murió, Charles Goodnight pagó de su bolsillo un monumento de granito con una inscripción que todavía puedes leer hoy. Serví con él en las rutas ganaderas durante 4 años. Su devoción al deber fue mayor que la de muchos hombres blancos. Nunca nos falló en el momento del peligro. En 1880, que el hombre más poderoso de Texas grabara eso en piedra, era el equivalente a recibir una medalla de honor presidencial. El dólar de Buzz Eichhardt no era dinero, era reputación de acero. La cruda realidad, el costo de la salud en la frontera. Pero no todo era honor y gloria. La vida en las rutas ganaderas destrozaba el cuerpo. Un vaquero como Buzz o George Glenn pasaba 18 horas al día en la silla de montar. Las hemorroides, el reumatismo y las infecciones urinarias eran el pan de cada día. ¿Sabes cuánto costaba un frasco de ungüento del Dr. Seth Arnold para el dolor? 25 centavos. Como mencionamos antes, esas medicinas eran un fraude. Por 25 centavos comprabas básicamente alcohol mezclado con opio. Con $1 podías comprar 4 frascos y anestesiarte durante una semana de camino bajo la lluvia. Muchos vaqueros negros se volvieron adictos a estos jarabes porque no tenían acceso a médicos reales, que cobraban $2 por visita, unos $70 de hoy. Un lujo que un trabajador que ganaba $1 al día no podía permitirse. El oeste era un lugar donde era más barato estar drogado que estar sano. Pero el oeste no solo se ganaba con lazos y ganado, se ganaba con el uniforme. Mientras los vaqueros cruzaban las llanuras, un grupo de hombres con chaquetas azules y botones de latón cabalgaba hacia la historia. Se les llamaba los Buffalo Soldiers. ¿Sabes por qué los guerreros Cheyenne y Kiowa los bautizaron así? ¿Y sabías que estos hombres, que ganaban apenas $13 al mes, fueron los primeros guardaparques de los Estados Unidos? Prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar de los regimientos de élite que protegieron la frontera y de un hombre llamado Henry Flipper, el primer graduado negro de West Point, que descubrió que el ejército podía ser más peligroso que cualquier forajido. ¿Seguimos? Imagina que es 1866. Acabas de dejar atrás la plantación o las cenizas de la guerra. Tienes 2 opciones: volver a los campos de algodón por centavos o unirte al 10º de caballería de los Estados Unidos. El reclutador te promete $13 al mes, unos $430 de hoy, comida, ropa y un techo. Suena como el mejor trato de tu vida, ¿verdad? Pero hay un truco que el cartel de reclutamiento no menciona. Vas a recibir los caballos más viejos y tercos que el ejército blanco no quiere. Vas a recibir uniformes de lana sobrantes que pican como el demonio bajo el sol de 40 grados de Texas. Y lo más importante, vas a luchar contra las tribus guerreras más feroces de la historia. Los Apaches, los Cheyennes y los Kiowas, en un territorio donde el mapa es solo una mancha marrón. A estos hombres, repartidos en el 9º y 10º de caballería y el 24º y 25º de infantería, la historia los recordaría como los Buffalo Soldiers. Leyenda número 9. Los guerreros del pelo rizado. ¿De dónde viene el nombre?
Aquí hay un dato que Hollywood suele ignorar. No fue un apodo burlón de los blancos. Fueron los guerreros Cheyenne quienes los bautizaron así en 1867. Al ver el pelo oscuro y rizado de los soldados, les recordó a la melena del bisonte, un animal sagrado para ellos. Pero había algo más, el respeto. Los nativos americanos decían que estos soldados luchaban con la ferocidad de un bisonte herido, negándose a morir incluso cuando las flechas y las balas los rodeaban. Para un Buffalo Soldier, su dólar tenía un valor diferente. Con esos $13 mensuales tenían que pagar sus propios suministros adicionales. Un cepillo para el pelo costaba 10 centavos. Un kit de costura para reparar ese uniforme que se caía a pedazos costaba 25 centavos. Pero el mayor gasto era el lujo de la comida extra. En los fuertes fronterizos, la comida del ejército era asquerosa, carne salada que parecía madera y galletas de harina con gusanos. Por eso, cuando llegaba el saddler, el mercader del fuerte, los soldados negros hacían cola para gastar 50 centavos, casi 2 días de sueldo, en una lata de melocotones en almíbar. Para ellos, ese sabor dulce era lo más parecido a la libertad que podían comprar. Leyenda número 10. Henry Flipper, el intelecto contra el racismo. Pero el liderazgo era el verdadero campo de batalla. Entra en escena Henry Flipper. Imagina ser el primer hombre negro en entrar en la prestigiosa academia de West Point después de la guerra. Durante 4 años, los cadetes blancos le aplicaron la ley del silencio. Nadie le hablaba, nadie se sentaba con él a comer. Vivió en un aislamiento absoluto, estudiando a la luz de las velas mientras los demás intentaban que fracasara. En 1877, Flipper se graduó y se convirtió en el primer oficial afroamericano del ejército. Lo enviaron a Fort Davis, Texas. Allí, Flipper demostró ser un genio de la ingeniería. Diseñó un sistema de drenaje para el fuerte que terminó con las epidemias de malaria. Hoy todavía se conoce como la zanja de Flipper. Pero el sistema no perdonaba. En 1881 lo acusaron falsamente de malversar $3.800 de los fondos del fuerte. Para que dimensiones la cifra, $3.800 en 1881 equivalen a casi $115.000 actuales. Flipper no había robado nada, solo había intentado ocultar una discrepancia contable para que no lo usaran en su contra. A pesar de que sus amigos blancos recaudaron el dinero para cubrir la falta, el ejército lo expulsó con deshonor. Flipper pasó el resto de su vida trabajando como ingeniero civil de alto nivel, pero nunca volvió a vestir el uniforme. No fue hasta 1999, más de 100 años después, que el presidente Bill Clinton le concedió el indulto póstumo. El honor de Flipper no tenía precio, pero el sistema tardó un siglo en admitir que no podía comprarlo con mentiras. Leyenda número 11. Isaiah Dorman, el hombre que conocía a Toro Sentado. Mientras Flipper luchaba con los libros, otro hombre negro se preparaba para la batalla más sangrienta de la frontera, Little Bighorn. Su nombre era Isaiah Dorman. Dorman era un caso fascinante. Se cree que fue un esclavo que escapó y vivió durante años con los Sioux. Se casó con una mujer de la tribu y hablaba su idioma a la perfección. Era tan respetado por el gran jefe Toro Sentado que lo llamaban Asapi, el hombre negro de las noticias. El ejército de los Estados Unidos lo contrató como intérprete para el general Custer. Le pagaban $75 al mes, unos $2.500 de hoy, un salario de élite para la época, porque su conocimiento era la diferencia entre la paz y la masacre. El 25 de junio de 1876, cuando Custer cometió el error fatal de atacar el campamento de Toro Sentado, Dorman estaba allí. En medio del caos, su caballo fue abatido. Los guerreros Sioux lo rodearon. Aquí la leyenda se vuelve oscura y poética. Se dice que Toro Sentado, al reconocer a su antiguo amigo, ordenó a sus guerreros: «No lo matéis, es uno de los nuestros». Pero en el fragor de la batalla, las órdenes se pierden. Dorman murió en el campo de batalla. Cuando los soldados blancos regresaron días después para recoger los cadáveres, encontraron algo extraño. El cuerpo de Dorman no había sido cabellado ni mutilado de la forma brutal en que lo fueron los de Custer y sus hombres. Había un respeto final, un silencio que ni siquiera $75 al mes podían explicar. Economía del equipo, lo que costaba ser un soldado. Para que te sientas en las botas de un Buffalo Soldier, hablemos de equipo. El ejército te daba lo básico, pero si querías sobrevivir, tenías que invertir. Un buen revólver Colt Army de 1860 costaba en el mercado civil unos $20. Si perdías el tuyo en combate, el ejército te descontaba el valor total de tu paga. Eso significa que un soldado negro podía pasar casi 2 meses trabajando gratis solo para pagar el arma que usaba para defender la bandera que a menudo lo despreciaba. ¿Y las botas? Las botas del ejército eran famosas por tener suelas de cartón prensado que se deshacían en el lodo. Un par de botas de cuero real en una tienda de frontera costaba $5. Un soldado tenía que decidir:
compro botas nuevas para no perder los dedos por la congelación o envío esos $5 a mi madre en Georgia. La mayoría enviaba el dinero a casa. $1 en el bolsillo de un Buffalo Soldier no era para vicios. Era un ladrillo para construir el futuro de su familia en el este. Leyenda número 12. Los primeros guardaparques de Yosemite. Mucha gente piensa que los guardaparques empezaron con el Servicio de Parques Nacionales en 1916. Error. Los primeros protectores de las maravillas naturales de América fueron los Buffalo Soldiers. En 1903, el 24º de Infantería y el 9º de Caballería fueron enviados a lo que hoy es el Parque Nacional Yosemite y las secuoyas gigantes. Imagina a estos hombres negros, acostumbrados al polvo de Texas, ahora patrullando entre árboles de 2000 años de antigüedad. Su misión: detener a los pastores de ovejas ilegales que estaban destruyendo el ecosistema y evitar que los cazadores furtivos mataran a la fauna. Construyeron el primer sendero hacia la cima del Monte Whitney y protegieron las secuoyas con sus vidas. Un dato curioso sobre la economía de los parques. En 1903, un permiso para cruzar el parque a menudo se gestionaba con sobornos. Los ganaderos blancos intentaban darle $5 o $10 a los soldados negros para que miraran hacia otro lado mientras sus ovejas pastaban. Los Buffalo Soldiers eran famosos por rechazar cada centavo. Su integridad era absoluta. Sabían que si un solo soldado negro aceptaba un soborno, toda la raza sería juzgada. Por $13 al mes, mantuvieron Yosemite virgen para las generaciones futuras. La vida social, el dólar en el campamento. Cuando no estaban luchando o patrullando, la vida en el fuerte era monótona. El único escape era el juego. En los barracones de los Buffalo Soldiers se jugaba al monte o al póker con apuestas mínimas de 5 centavos. Con $1, un soldado afortunado podía ganar lo suficiente para comprar un caballo propio cuando terminara su servicio. Pero la mayoría de las veces, el dinero terminaba en manos de los comerciantes locales que vendían tabaco de mascar a 10 centavos el paquete. Como mencionamos antes, el tabaco de mascar era la moneda social. Se compartía en las guardias nocturnas para mantenerse despiertos mientras esperaban un ataque que podía venir en cualquier momento. Pero no todos los afroamericanos en el oeste llevaban uniforme o arreaban ganado. Algunos llevaban oro, otros llevaban secretos, y hubo quienes se convirtieron en los empresarios más exitosos de ciudades que hoy son metrópolis. ¿Sabías que una de las mujeres más ricas de la historia de California fue una ex esclava que empezó lavando ropa por 25 centavos? ¿O que un hombre negro fue el responsable de salvar a cientos de colonos atrapados en la nieve en las montañas? Prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar de los magnates negros del oeste y de cómo el ingenio superó a las leyes de Jim Crow. El dinero no tiene color, y estos personajes lo demostraron de la forma más brillante posible. Imagina que estás en California, año 1850. El aire huele a barro, pino y desesperación. Miles de hombres están de rodillas en los ríos, buscando una pepita que los saque de la miseria. En este caos, el racismo sigue existiendo, pero tiene un rival muy fuerte: la necesidad. Si tienes hambre, no te importa si el hombre que vende el pan es negro o blanco. Si necesitas que alguien lave tu ropa llena de barro y piojos, pagas a quien sea capaz de hacerlo. En la frontera, el trabajo físico era la moneda más valiosa. Un minero promedio podía ganar entre $10 y $15 al día en un buen reclamo de oro, pero gastaba casi todo en sobrevivir. Una docena de huevos en San Francisco podía costar $1 de la época, unos $35 hoy. En este escenario de precios inflados, algunos afroamericanos entendieron que el verdadero oro no estaba en el río, sino en los bolsillos de los mineros. Leyenda número 13. B.D. Mason, de la esclavitud a la propiedad de Los Ángeles. Si buscas una historia de resiliencia económica, la de B.D. Mason no tiene rival. Imagina caminar 3000 kilómetros. No en coche, no en tren. Caminando detrás de una caravana de bueyes desde Mississippi hasta California, cuidando del ganado y de sus 3 hijas pequeñas. B.D. era una esclava propiedad de un mormón llamado Robert Smith. Cuando llegaron a California, un estado libre, B.D. hizo algo increíblemente valiente. Demandó a su amo por su libertad y ganó. En 1856, B.D. era libre, pero tenía $0 en el bolsillo. Empezó a trabajar como enfermera y partera. Por cada bebé que ayudaba a traer al mundo, cobraba unos $2.50, unos $85 actuales. B.D. era una ahorradora obsesiva. Sabía que el dinero era su único escudo contra un mundo que quería volver a encadenarla. Durante 10 años, guardó cada moneda de plata bajo las tablas del suelo. En 1866, compró su primer terreno en lo que hoy es el centro de Los Ángeles, por $250. Sus amigos pensaron que estaba loca por comprar un sitio tan alejado, pero B.D. tenía visión. Siguió comprando y vendiendo. Para finales de siglo,
Biddy Mason era una de las mujeres más ricas de la ciudad, con una fortuna estimada en $300,000 de la época. Esos son casi $10 millones hoy en día. La mujer que llegó caminando descalza terminó siendo la mayor filántropa de Los Ángeles, fundando iglesias y guarderías. Biddy demostró que, en el oeste, el dólar negro podía comprar algo que las leyes no daban: influencia política y social. Leyenda número 14. Mary Ellen Pleasant, la verdadera mami del dinero. Mientras Biddy Mason construía Los Ángeles, en San Francisco otra mujer estaba manipulando los hilos del poder. Mary Ellen Pleasant se hacía pasar por una simple cocinera o ama de llaves en las casas de los hombres más poderosos de California. ¿Por qué? Porque en la mesa del comedor es donde se escuchan los secretos financieros. Mary Ellen era una genio de las inversiones. Escuchaba a los banqueros hablar sobre dónde pasaría el ferrocarril o qué minas estaban por estallar en oro. Luego tomaba su salario y lo invertía discretamente. Un dato que Hollywood nunca te contará: Mary Ellen Pleasant financió con $30,000, casi $1 millón de hoy, al abolicionista John Brown, para su famosa revuelta contra la esclavitud. Ella entendió la economía de servicios mejor que nadie. Era dueña de una red de lavanderías. En 1870, lavar una camisa blanca y almidonarla costaba 25 centavos. Parece poco, pero con miles de mineros y hombres de negocios necesitando verse impecables, Mary Ellen construyó un imperio. Ella decía: prefiero ser la mujer que maneja el dinero que la que aparece en los libros de historia. Y lo logró. Durante décadas, ella fue la fuerza invisible que financió la lucha por los derechos civiles en el oeste, usando el capitalismo como su arma más afilada. Leyenda número 15. Cherokee Bill, el Billy the Kid de color. Pero no todo en el oeste era ahorro y filantropía. También estaba el lado oscuro, el de aquellos que decidieron que era más rápido robar $1 que ganarlo lavando camisas. Si Bass Reeves era la luz de la justicia, Cherokee Bill era el agujero negro del territorio indio. Su verdadero nombre era Crawford Goldsby. Era una mezcla explosiva de sangre africana, europea y cherokee. A los 18 años ya era un forajido buscado. Imagina a un tipo joven, de mirada fría, que cargaba un rifle Winchester como si fuera una extensión de su brazo. Su carrera criminal fue corta pero sangrienta. Robó bancos, asaltó tiendas generales y no dudaba en apretar el gatillo. Aquí hay un dato económico sobre el crimen. El gobierno puso una recompensa por su cabeza de $1,300, unos $45,000 de hoy. Esa era una cifra astronómica. Por ese dinero, incluso tus mejores amigos podían traicionarte. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cherokee Bill fue capturado porque el deseo de cobrar esos $1,300 superó la lealtad de sus conocidos. Cuando lo llevaron a la horca en 1896 y le preguntaron si tenía unas últimas palabras, respondió como una frase que se quedó grabada en la historia del oeste: «He venido aquí a morir, no a dar un discurso». Tenía solo 21 años. Fue el recordatorio de que en el oeste, si elegías el camino del arma, tu vida solía valer exactamente lo que dictaba el cartel de «Se busca». Leyenda número 16. Ben Hodges, el estafador de Dodge City. No todos los criminales usaban rifles. Ben Hodges usaba palabras y documentos falsificados. Ben vivía en Dodge City, la ciudad más salvaje de Kansas. Era un hombre negro que aseguraba ser el heredero de una antigua concesión de tierras española que abarcaba la mitad del estado. Ben era un maestro del bluff. Convenció a los banqueros más importantes de la ciudad para que le prestaran miles de dólares usando sus tierras imaginarias como garantía. Con ese dinero, Ben vestía los mejores trajes. Un traje a medida costaba $20, una fortuna, y fumaba puros de importación de 25 centavos. Durante años, vivió como un rey sin poseer un solo acre. Lo más divertido es que, cuando finalmente lo llevaron a juicio por estafa, Ben se defendió solo. Argumentó que él no había engañado a nadie, sino que los blancos de Dodge City eran tan ambiciosos y racistas que creyeron que podían quitarle sus tierras fácilmente y por eso le dieron el dinero. El jurado, quizás por respeto a su audacia, lo declaró inocente. Ben Hodges murió años después siendo un personaje querido en el pueblo. Demostró que, a veces, un buen traje y una historia convincente valían más que una Colt 45. Economía de la suerte, el salón y el juego. Para entender la vida de Ben Hodges o Cherokee Bill, hay que entender el costo del riesgo. En un salón de 1880, la apuesta mínima en una mesa de faro era de 10 centavos. Con $1 podías jugar 10 rondas, pero las probabilidades siempre estaban en contra del jugador. Los dueños de los salones ganaban cerca de $2,000 al mes solo con las mesas de juego, unos $70,000 hoy.
Si eras un vaquero negro con $1 en el bolsillo, entrar en un salón era un campo de minas. No solo podías perder tu dinero, podías perder la vida si le ganabas a la persona equivocada. Por eso, muchos preferían los juegos de dados en los callejones, donde la apuesta era el orgullo y el premio era, a veces, un par de botas usadas o un cuchillo de monte, que, como recordamos, costaba unos 15 centavos. El costo del transporte, el diligencia versus el caballo. Si querías moverte por el oeste como Biddy Mason, tenías que elegir. Un billete de diligencia de San Luis a San Francisco costaba cerca de $200, casi $7,000 actuales. Era un viaje de 25 días de puro infierno, polvo y riesgo de ataques. Por eso, la mayoría de los afroamericanos elegían comprar un caballo barato por $20 y arriesgarse por su cuenta. Pero un caballo necesitaba comida. El grano para caballo costaba unos 5 centavos la libra. Mantener a un animal sano durante un viaje de un mes podía costarte otros $5 o $10. En el oeste, si no tenías dinero para alimentar a tu caballo, estabas muerto. Un hombre a pie en el desierto de Arizona era solo comida para los buitres. El dólar no solo compraba comida para el hombre, compraba el combustible para su única vía de escape. Pero el oeste también tenía héroes que no buscaban dinero ni tierras, hombres que se adentraron en lo desconocido para explorar y comerciar, y que terminaron descubriendo pasos de montaña que cambiarían el mapa de América para siempre. ¿Sabías que uno de los exploradores más importantes de la expedición de Lewis y Clark fue un hombre negro llamado York? Y que su fuerza física y su color de piel hicieron que las tribus nativas lo consideraran un ser sobrenatural? Prepárate, porque en el próximo bloque vamos a hablar de los exploradores y tramperos negros, los verdaderos dueños de la naturaleza salvaje antes de que llegaran las cercas de alambre de espino. Imagina que estás en 1804. Estados Unidos es apenas una franja en la costa este y un inmenso interrogante hacia el oeste. No hay carreteras, no hay ciudades, no hay leyes. Solo hay rumores de montañas que tocan el cielo y ríos que fluyen hacia el infinito. El presidente Thomas Jefferson envía a Lewis y Clark a explorar lo desconocido. En los libros de texto ves sus nombres en letras grandes. Pero si miras las notas a pie de página, encontrarás el nombre que realmente hizo posible ese viaje: York. Leyenda número 17. York, el gigante que asombró a las naciones. York no era un soldado, era un esclavo propiedad de William Clark. Pero en la naturaleza salvaje, los títulos de propiedad no sirven para cazar un ciervo o cruzar un río congelado. York era una fuerza de la naturaleza. Medía casi 2 metros y pesaba 100 kilos de puro músculo. Mientras los soldados blancos de la expedición sufrían de desnutrición y fatiga, York cargaba suministros, cazaba búfalos y remaba durante horas contra la corriente del Missouri. Aquí hay un dato que te volará la cabeza. Para las tribus nativas como los Mandan y los Nez Percé, York era un ser sobrenatural. Nunca habían visto a un hombre negro. Creían que su piel estaba pintada con carbón para la guerra y que tenía gran medicina, poder espiritual. En una ocasión, un jefe intentó frotar la piel de York con arena para quitarle la pintura, solo para descubrir con asombro que ese era su color real. Esto le dio a la expedición una ventaja diplomática brutal. York podía entrar en campamentos donde Lewis y Clark habrían sido flechados de inmediato. Pero hablemos de economía. Al final del viaje, que duró 2 años y cambió la historia de un continente, el gobierno recompensó a los soldados blancos con tierras y dinero. ¿Sabes qué recibió York por su heroísmo, sus descubrimientos y sus cicatrices? Nada. Ni un solo centavo. Ni siquiera su libertad. Pidió a Clark que lo liberara como recompensa, pero Clark se negó y, según los registros, incluso lo golpeó por su insolencia. York volvió a las cadenas mientras el país que él ayudó a mapear se hacía rico con sus descubrimientos. Es el recordatorio más amargo de que, en los inicios del oeste, el valor de un hombre no siempre se reflejaba en su cuenta bancaria. Leyenda número 18. Edward Rose, el hombre de los 1000 nombres. Si York fue el explorador forzado, Edward Rose fue el explorador por elección. Rose era hijo de un comerciante blanco y una mujer de ascendencia africana y cherokee. Era un tipo al que no le gustaban las órdenes. En 1811, se unió a las expediciones de tramperos que buscaban pieles de castor en las rocosas. Para que entiendas el negocio de las pieles, una piel de castor de buena calidad se vendía por unos $4 o $6 en San Luis, unos $150 a $200 de hoy. Un trampero exitoso podía ganar $500 en una temporada, lo que era una fortuna absoluta. Pero el equipo era caro. Una trampa de acero costaba $2, un rifle de calidad $20. Rose no solo era un trampero, era un lingüista nato.
Aprendió el idioma de la nación Crow y se integró tanto en su cultura que lo llamaron el Gran Hombre Blanco, a pesar de su piel oscura. Rose se convirtió en un jefe de guerra de los Crow. Se dice que lideró ataques contra los Blackfeet y que su ferocidad era tal que incluso los tramperos blancos le tenían miedo. Ganaba dinero como guía para las grandes compañías de pieles, cobrando a veces $500 por una sola expedición. Rose era el ejemplo del hombre que usó la frontera para borrar su pasado. En las montañas, nadie le preguntaba si era libre o esclavo. Le preguntaban cuántas pieles traía y si podía guiarlos de regreso a casa sin morir en el intento. Leyenda número 19. Bob Lemons, el hombre que se convirtió en caballo. Bajemos de las montañas a las llanuras de Texas para conocer a un hombre que tenía un don casi místico. Se llamaba Bob Lemons. Bob no cazaba hombres ni pieles, cazaba Mustangs, los caballos salvajes del oeste. Capturar un Mustang era un negocio arriesgado. Podías intentar lazarlo, pero a menudo el caballo se hería o luchaba hasta morir. Bob inventó un método único. Se separaba de los otros vaqueros y seguía una manada de caballos salvajes durante semanas. Solo, sin hablar, moviéndose al ritmo de la manada. Bob entendió la psicología equina. Sabía que si olía a hombre, los caballos huirían. Así que dejaba que su ropa se impregnara del olor del campo y del sudor de su propio caballo. Con el tiempo, el semental líder de la manada lo aceptaba como a uno de los suyos. Entonces Bob, con una sutileza increíble, empezaba a guiar a la manada hacia el corral del rancho. Los caballos lo seguían voluntariamente. Económicamente, esto era una mina de oro. Un caballo salvaje sin domar valía unos $5. Un caballo domado por Bob Lemons, que mantenía su espíritu pero aceptaba al jinete, podía venderse por $50 o $60, casi $2,000 hoy. Bob cobraba una comisión por cada animal. Vivió lo suficiente para ver cómo el oeste cambiaba radicalmente, muriendo en 1947 a los 99 años. Fue uno de los pocos que logró convertir su talento en una vida de paz y propiedad de tierras, demostrando que la paciencia valía más que el gatillo rápido. La tecnología que mató al vaquero, el alambre de espino. Pero todo imperio tiene su fin, y el imperio del vaquero negro no fue destruido por un forajido, sino por un invento que costaba unos pocos centavos por metro, el alambre de espino. Antes de 1874, el oeste era el Open Range, rango abierto. El ganado vagaba libremente y los vaqueros negros como Buzz Eichard o Nat Love eran esenciales para arrearlo a través de estados enteros. Pero en 1874, Joseph Glidden patentó el alambre de espino. Un rollo de alambre costaba unos $5. Era barato, fácil de instalar y mortal para la libertad del vaquero. Los rancheros empezaron a cercar sus tierras para que el ganado de otros no se comiera su pasto. Esto provocó las famosas guerras de las cercas. Pero para el vaquero negro, el efecto fue económico y devastador. Ya no se necesitaban ejércitos de hombres para arriar ganado durante meses. Un par de peones podían vigilar una parcela cercada. El salario de los vaqueros cayó de $30 al mes a menos de 15. Muchos de los hombres que mencionamos en estos bloques se encontraron de repente sin trabajo en un mundo que se estaba llenando de cercas y leyes de propiedad privada. El costo del progreso fue la jubilación forzada de una generación de leyendas. El costo de la justicia y el pecado del salón. En estos últimos días del oeste, incluso el vicio cambió de precio. En 1890, los salones ya no eran solo chozas de madera. En ciudades como Denver o Cheyenne, eran palacios con espejos importados de Francia. Pero el racismo se institucionalizó. En muchos de estos nuevos salones, el dólar de un hombre negro ya no era aceptado en la barra principal. Surgieron los Black Saloons, donde un trago de whisky ya no era el veneno de 10 centavos de los inicios, sino marcas embotelladas que costaban 25 o 50 centavos. Los hombres que habían explorado el continente con York o luchado con los Buffalo Soldiers ahora tenían que gastar sus ahorros en lugares segregados. $1 en 1895 compraba menos libertad que en 1875. La frontera se estaba cerrando, y con ella, las oportunidades de igualdad que el caos del desierto había permitido brevemente. Pero antes de cerrar este capítulo, nos falta el último gran acto. Hemos hablado de 19 leyendas, de sus luchas, de sus dólares y de sus muertes. Pero, ¿qué pasó con su legado? ¿Por qué Hollywood decidió borrarlos? Y lo más importante, ¿quiénes fueron los últimos en apagar la luz de la frontera antes de que el siglo XX convirtiera al vaquero en un disfraz de carnaval? En el último bloque vamos a resumir esta épica travesía. Hablaremos de la última gran leyenda que unió el cine con la realidad y te daré la conclusión final de por qué ese dólar arrugado en el bolsillo de un vaquero negro fue la inversión más importante en la historia de la libertad americana. Imagina que es el año 1910. El polvo de las rutas ganaderas finalmente se ha asentado.
El estruendo de los cascos de los caballos está siendo reemplazado por el petardeo de los primeros motores Ford Modelo T. Los salones de madera crujiente están siendo demolidos para construir teatros de cine. Ya no necesitas un revólver para cruzar Arizona, ahora necesitas un billete de tren. El viejo oeste ha muerto oficialmente, pero algo fascinante está ocurriendo en las sombras. Los ancianos que conocieron a Bass Reeves o que cabalgaron con los Buffalo Soldiers todavía están vivos, sentados en los porches de sus casas, viendo cómo el mundo que conquistaron con sangre y sudor empieza a convertirse en una caricatura. Es en este momento cuando ocurre el segundo gran robo de la historia. No el robo de tierras o de ganado, sino el robo de la narrativa. La gran mentira, el nacimiento del cine y las dime novels. ¿Cómo es posible que hayamos olvidado que el 25% de los vaqueros eran negros? La respuesta está en la economía del entretenimiento. A finales del siglo XIX aparecieron las dime novels, novelas de a 10 centavos. Por solo 10 centavos, el precio de un trago de whisky, un habitante de la ciudad de Nueva York o Chicago podía comprar una historia de aventuras en la frontera. Los editores de estas novelas descubrieron que sus lectores no querían la verdad sucia y multicultural. Querían héroes que se parecieran a ellos. Empezaron a blanquear sistemáticamente a personajes como Nat Love o Bass Reeves. El dólar que antes compraba un cartucho de dinamita para abrir una mina, ahora compraba una mentira impresa en papel barato que se vendía por millones. Luego llegó el cine. En 1915 la película El nacimiento de una nación cimentó una visión racista y distorsionada de la historia americana. Mientras los verdaderos vaqueros negros morían en la pobreza o trabajando como porteros de tren, Hollywood gastaba miles de dólares en crear la imagen del vaquero blanco solitario. Un actor de cine mudo en 1920 podía ganar $500 a la semana por pretender ser un jinete, mientras que el auténtico Bill Pickett murió habiendo ganado apenas lo suficiente para mantener su rancho. La imagen vendía más que la realidad, y la realidad de los afroamericanos en el oeste era demasiado complicada para la taquilla. Recapitulando las 19 leyendas, el valor del sacrificio. Hoy hemos recorrido las vidas de 19 gigantes. Desde la astucia casi sobrenatural de Bass Reeves, el hombre que nunca fue herido en una lluvia de balas, hasta la fuerza bruta y lealtad de Stagecoach Mary, que entregaba el correo cuando nadie más se atrevía. Recordamos a Nat Love, el Deadwood Dick original cuya historia fue robada por la ficción, a Buzz Eichert, el alma silenciosa de las rutas de Texas, y a Biddy Mason, que convirtió sus centavos de partera en un imperio inmobiliario en Los Ángeles. Hablamos de los Buffalo Soldiers, que por $13 al mes protegieron lo que hoy son nuestros parques nacionales, y de exploradores como York, cuyo nombre fue borrado de los monumentos a pesar de ser los pulmones de la expedición de Lewis y Clark. Cada uno de estos nombres representa un ladrillo en la fundación de un país que intentó negarles el derecho a ser recordados. Análisis final. ¿Qué compraba realmente ese dólar? Volvamos a la pregunta original de nuestro video. ¿Qué compraba realmente $1 en un salón del viejo oeste? Sí, compraba 10 disparos de whisky que te quemaban las entrañas. Compraba 10 paquetes de tabaco, 4 baños calientes en agua sucia o 2 noches en una cama compartida con extraños. Pero para los hombres y mujeres negros de la frontera, ese dólar compraba algo mucho más caro: agencia. En el este o en el sur, un hombre negro con $1 era un objetivo. En el oeste, un hombre negro con $1 era un cliente. En el caos del desierto, el capitalismo era más daltónico que la ley. Si tenías el dinero para pagar tu equipo, la habilidad para usar tu lazo y el valor para mantener tu posición, el oeste te permitía existir fuera de las etiquetas de la esclavitud. No era un paraíso, ni mucho menos. Ya vimos que les cobraban lo mismo por dormir en el establo que a otros por dormir en una cama. Pero era un espacio donde, por primera vez, el resultado de tu trabajo dependía de tu propio sudor y no solo del capricho de un amo. Ese dólar arrugado representaba la transición de ser propiedad a ser propietario. Un acre de tierra en Kansas por $1.25 no era solo tierra, era la prueba física de que eras un ciudadano. Un billete de 25 centavos para una función de rodeo de Bill Pickett no era solo espectáculo, era el reconocimiento de que un hombre negro podía ser el mejor del mundo en algo. La reflexión para el espectador. Hoy, $1 de 1880 vale unos $35. Con eso, hoy apenas compras una cena rápida y un café. Pero para las leyendas que hemos visto hoy, ese dólar era la semilla de una libertad que les costó la vida defender. La próxima vez que veas una película de vaqueros, una de esas donde todos los rostros son blancos y los pueblos parecen salidos de un catálogo de moda, recuerda los nombres que mencionamos aquí. Recuerda que el oeste no fue conquistado solo por hombres rudos con mandíbulas cuadradas.
sino por una marea humana de ex-esclavos, exploradores mestizos y mujeres imparables que entendieron que la frontera era el único lugar donde podían escribir su propio destino. Hollywood se equivocó. El oeste no era blanco y negro en el sentido moral, pero era definitivamente multicolor en su realidad. Aquellos 19 nombres son solo la punta del iceberg. Debajo de la arena del desierto hay miles de historias más de personas que no tenían nada más que $1, un caballo y un deseo inquebrantable de ser libres. Si llegaste hasta aquí, ahora eres el guardián de estas historias. No permitas que vuelvan a quedar enterradas bajo el polvo del olvido. Comparte este video con alguien que todavía crea que el llanero solitario era solo un personaje de ficción y déjanos en los comentarios. ¿Cuál de estas 19 leyendas te impresionó más? ¿Sabías que el 25% de los vaqueros eran negros o es la primera vez que escuchas la verdad? El viejo oeste fue salvaje, fue cruel y fue injusto, pero sobre todo, fue real. Y en esa realidad, las leyendas negras brillaron con la misma fuerza que el sol de mediodía sobre el desierto de Arizona. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la frontera. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos desenterrando la verdad que otros prefieren ocultar. ¡Hasta la próxima, vaquero!